Buenas tardes, vamos a iniciar con lo que viene a ser ya la parte de evaluación de proyectos. Esto vamos a verlo, lo que corresponde a los capítulo 7, evaluación del proyecto. Vamos a ver 4 puntos importantes en lo que viene a ser la evaluación. El análisis del punto de equilibrio, que nos ayuda a tomar una relación de cómo más o menos se va a encarar el proyecto respecto a volúmenes y monto monetario. Y 3 indicadores importantes que son los más utilizados, los más conocidos, que es el VAN, valor actual neto, el TIR, la tasa indirecta de retorno, y la relación beneficio-costo. Entonces, iniciaremos ya con el primero, eh, con una parte importante, ¿no? Definamos qué es la evaluación del proyecto, ¿no? La evaluación del proyecto es una operación que permite tomar la respectiva decisión de invertir o no. Palabra importante, la decisión de invertir, ¿no? Porque muchos de estos proyectos puede que sean factibles, puede que sean realizables, pero todavía existe la decisión de invertir o no. Hay diferentes factores dentro de esto, puede ser el financiamiento, puede ser la rentabilidad que se espera dentro del proyecto y demás. Entonces, nos permite decidir en última instancia si se va a invertir o no recursos financieros, y esto comparando las utilidades o los beneficios. Si realmente el proyecto nos va a dar las utilidades y beneficios que nosotros esperamos para encarar no solamente con recursos económicos, sino también con lo que viene a ser el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Entonces, esta evaluación es importante, no solamente por el hecho de la decisión de invertir, sino porque los recursos en sí, en proyección y en tiempo, se vuelven primordiales para poder tenerlos o poder ver hasta dónde nos soporta un proyecto. Primer punto para ir evaluando es el análisis del punto de equilibrio. Al hablar del punto de equilibrio, es el punto donde no tenemos ni pérdidas ni ganancias. Decimos ni pérdidas ni ganancias porque se vuelve un punto dentro de las ventas y los costos, donde es el punto medio o bien conocido punto de equilibrio, ¿no? En este punto nosotros no tendríamos ni pérdidas ni ganancias. ¿Para qué nos sirve? Para determinar más o menos de acuerdo a nuestro tamaño de proyecto y a cómo lo hemos planteado en nuestra demanda, qué tan alto podría ser el riesgo de poder generar utilidades, a partir de qué cantidad que tengo que vender o a partir de qué cantidad de volumen o de unidades monetarias. Entonces se lo mide en dos, ¿no? El primero, que es el punto de equilibrio en unidades monetarias, o sea, cuánto mínimamente tengo que vender para no tener pérdidas. Se lo determina con esta ecuación bastante sencilla, donde el costo fijo total está dividido entre 1 menos el costo variable entre las ventas totales, o sea, el monto de ingreso. Esto se lo determina para un año y podemos hacer lo mismo para los siguientes años. Una vez determinado este punto de unidades monetarias, el resultado que nos vaya a dar significa la cantidad de ingresos mínimos en unidades monetarias, o sea, en bolivianos, si quieren, que debería de tener el proyecto para no tener ningún tipo de pérdidas. Es más interesante verlo en lo que ya viene a ser el volumen físico, el punto de equilibrio en volumen físico, donde esto ya nos plantea el punto de equilibrio. Es una ecuación mucho más sencilla, que es dividir el punto de equilibrio monetario entre el precio de venta. Esto nos va a dar la cantidad mínima que deberíamos de vender. Si digamos tenemos 100,000 botellas proyectadas para un año, puede que nuestro punto de equilibrio sea 65,000. O sea, que tenemos que vender sí o sí en ese año por lo menos 65,000 botellas para no tener pérdidas. Si bien no nos da claramente la factibilidad del proyecto o no, ni nos muestra algún indicador claro de la viabilidad económica de esto, pero sí nos muestra un parámetro que nos sirve para qué, para la toma de decisión de invertir o no. Entonces, cuando hablamos de evaluación de proyecto, estamos hablando de tener los parámetros
claros para tomar la decisión de invertir o no. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 100,000 en mi tamaño de proyecto, tengo 100,000 botellas de refresco y mi punto de equilibrio está en 85,000 o 90,000, realmente habría que pensar si se debe de invertir o no. Es muy cercano el punto de equilibrio al tamaño proyectado. Si hay algún tema que no se pueda llegar a lo proyectado, el punto de equilibrio está muy cerca de lo que hemos definido. Entonces, tal vez sea una alarma para ver si se precisa o si se debe de invertir o no claramente en ello. Entonces, esto del punto de equilibrio creo que es bastante sencillo. Ya les comenté cómo se lo realiza y están las fórmulas, son bastante sencillas. Creo que no amerita mucho el entrar a mayor detalle porque quiero aprovechar el tiempo en lo que viene a ser el cálculo de los otros indicadores que sí precisan un poco más de atención. Permítame cambiar de pantalla y poderles mostrar lo que ya viene a ser el valor actual neto. Vamos a iniciar un poquito para que se entienda, si bien ustedes ya lo han visto muchas veces, pero voy a tratar de mostrarles primero la parte teórica de esto, ¿no? ¿Qué es el valor actual neto? En realidad es la suma o la sumatoria de los beneficios netos actualizados de un proyecto a una tasa de actualización o tasa de descuento determinada. Es el costo oportunidad de la plata, o sea, cuánto vale mi plata en este momento y cuánto va a valer de aquí a 5 años considerando diferentes tasas de actualizaciones. Este realmente es una herramienta importante cuando la sabemos manejar, cuando la sabemos dar. Matemáticamente, el BAN se calcula a partir de los fondos netos financieros, donde el primer año va con signo negativo y a partir de ello se van calculando los fondos en relación a la tasa de interés y los años que se tenga para el proyecto. Nosotros estamos hablando de un proyecto de 5 años. Esta es la fórmula matemática, que si bien es bueno conocerla, pero nos vamos a interiorizar a lo que es importante. Eh, la relación, los parámetros o los criterios del BAM, y cómo se lo calcula esto en Excel, qué consideraciones hay que tomarlo, porque esto realmente nos va a ayudar a manejar diferentes tasas de rendimientos y demás que estamos esperando. Entonces, lo que es importante dentro de esto, ¿no? Muchos ya lo conocen, pero vamos a resaltarlo, ¿no? Si el BAN, si el valor actual neto resultante es menor a cero, o sea, es negativo, no debe de invertirse, ya que los ingresos no van a cubrir el costo del capital que se va a hacer. El segundo, si el BAN es igual a cero o muy cercano a cero, es indiferente a llevar a cabo el proyecto. No se va a tener ni pérdidas ni ganancias. Entonces, al ser indiferente, tal vez no es tan coherente tampoco invertir. Y tenemos el tercer escenario, donde si el BAN es mayor a cero, o sea, si es positivo, es conveniente realizar la inversión. Pero no simplemente tomando ese criterio del BAN es positivo y listo, adelante, sino que en el mismo cálculo del BAN ustedes van a ver diferentes parámetros que nos hacen determinar el BAN positivo o no, de acuerdo a la exigencia que yo tenga del proyecto. Entonces, para poder entrar más a forma práctica, y espero que me puedan seguir, es por ello que estamos grabando esta sesión para que puedan determinar, vamos a hacer un ejemplo muy práctico con lo que viene a ser ya un flujo. Aquí tenemos un flujo de efectivo, donde en el año 0 es la instalación, aporte propio 273,000 y un financiamiento de 240,000. Tenemos todos los ingresos proyectados para el año y en lo que viene a ser usos, obviamente la plata que vamos a recibir en fuentes del aporte propio del financiamiento será trabajada en una inversión fija, diferida y capital de trabajo. Esto ya lo hemos explicado en la primera parte en lo que es el estudio económico y financiero. Y en lo que viene a ser usos, se aplica todo lo que es gasto real, o sea que es financiero, que es plata real que sale. Ustedes podrán notar
que acá, por ejemplo, no se considera lo que en nuestro resultado, lo que es, digamos, la depreciación como costos, no está considerada porque no es en realidad una salida de efectivo. Entonces hablamos de un flujo de fondos financieros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pagar efectivamente? Los intereses del financiamiento, lo que es operación y mantenimiento, nuestra materia prima, el pago a los recursos humanos, lo que vamos a gastar en mercadeo y comercialización, los impuestos que va a generar, que esto lo sacamos del estado de resultados, ya lo hemos visto en el estudio económico y financiero, y la amortización del capital, ¿no? De estos 240,000, la amortización del capital por año que tendríamos que hacer. Entonces, ahora lo voy a hacer prácticamente acá en la misma computadora para que ustedes puedan hacer un seguimiento y puedan verlo de la mejor manera posible. Lo primero, me voy a crear una nueva línea como flujo neto financiero para poder trabajar de manera más tranquila, más detallada. Como estamos evaluando nuestro dinero dentro de ello, lo primero que voy a considerar es el monto, pero del aporte propio, no el total, ¿no? Porque si aplicaría el total, estaría contrarrestando, si quieren, los resultados, porque este financiamiento yo ya lo estoy cubriendo efectivamente en lo que es intereses y en lo que es aporte solicitado. Entonces tengo que evaluar sobre el aporte propio que yo estoy poniendo. Entonces para el año 0 voy a copiar, esto lo quiero hacer así de manera muy didáctica para que ustedes puedan seguir. Voy a copiar este encabezado para poder trabajar de mejor manera. Ahora sí. Entonces, en el año 0, que es el año de instalación, tendríamos el aporte propio. Después, tomamos lo que viene a ser los flujos actuales de cada año. Un tema importante para considerar acá. Quiero que vean en el último año en lo que viene a ser las fuentes. Si pueden ver, en el último año se agrega un valor residual. Este valor residual es lo que sobra de la depreciación, porque estamos evaluando un proyecto en 5 años. Quiere decir que en 5 años nosotros podemos cerrar este proyecto y podemos ver si es en esos 5 años ha sido factible o no. Y ahí viene la pregunta, ¿qué va a pasar con todas las instalaciones, equipos y maquinarias que hemos comprado? Se supone que si lo cerraríamos el proyecto, todos estos inmuebles han tenido una depreciación durante cada año, pero tienen un valor residual al final de los 5 años. Entonces, este monto es considerado como si fuera un efectivo, porque si vendemos todos esos inmuebles, vamos a tener este valor residual. Y el segundo es el capital de trabajo, ¿no? Este capital de trabajo que hemos tenido al inicio, este monto de 75,000 que hemos tenido al inicio, cuando cerremos el proyecto y ya no volvamos a comprar materia prima, cuando ya no volvamos o no pensemos en pagar, estos 75,000 van a quedar como si fuera una fuente o un ingreso de dinero. Es por eso que se consideran estos dos puntos que son importantes en lo que viene a ser la evaluación del proyecto. Si lo hiciéramos a 10 años, por dar un ejemplo, esto tendría que entrar en el año número 10. Bueno, vamos a seguir avanzando con lo que viene a ser el BAN y por favor tomen mucha atención en esto. Primer tema importante que voy a considerar. Para poder determinar el BAN necesito una tasa de descuento o de actualización. Ahora, ¿cómo determino esta tasa? ¿Qué tasa le voy a poner dentro de ello? Hay miles de formas de poder determinar esta tasa y hay diferentes autores que plantean la forma de calcular una tasa de actualización o una tasa de descuento. Pero pensémonos de la manera financiera más clara, o sea, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo es lo más real posible dentro de esto? Entonces, lo primero que tenemos que considerar va a ser la tasa de inflación. Una tasa de inflación que obviamente va a estar considerada en todos los esquemas o en todas las partes,
estaba viendo justamente la tasa y el porcentaje que saqué del Banco Central, donde en Bolivia para el 2019-20 teníamos una tasa de inflación de 1,47. Entonces, esta tasa de inflación implica lo que se va a ir perdiendo la plata, que la vamos a ir proyectando. Entonces, tenemos que considerarla como primer punto. Un segundo punto es la tasa de prima riesgo, que implica cuánto se paga por el riesgo o cuánto es la tasa por el riesgo. Este también es un dato que se maneja macroeconómicamente en el BCB. En Bolivia está en el 7%. Entonces, nosotros podríamos decir que con estas dos tasas estaríamos casi actualizados. Pero falta una importante que es la que se tiene que definir, que es la tasa esperada mínima. O sea, ¿cuánto pienso yo ganar en este proyecto? Mínimamente esta tasa tiene que ser mayor a que el dinero yo lo ponga en un DPF, ¿no? Entonces, en vez de hacer el proyecto, yo lo meto en un DPF y en el DPF me pagan una tasa del 4 o 5%. Entonces, yo puedo decir, mínimamente mi tasa esperada debería de ser del 6%. Pero esta es una decisión propia, ¿no? Esta es una decisión de una tasa esperada mínima. Puede que yo no quiera que sea el 6%, que yo estipule que esto sea un poco más. Puedo pensar que yo quiero mínimo una tasa esperada del 10%. Entonces, la tasa de descuento va a ser la suma de la tasa de inflación más la tasa de prima riesgo más la tasa esperada mínima. Entonces, la tasa de inflación es un dato macroeconómico, en este caso en Bolivia, del BCB. La tasa prima de riesgo, lo mismo. Esta tasa esperada mínima, mis queridos estudiantes, es la que uno le pone para ver hasta dónde el proyecto puede ser factible, de acuerdo a lo que yo espero del proyecto, de acuerdo hasta dónde puede llegar el proyecto o hasta dónde puede encararse. En el libro se maneja esta tasa, creo que en 7,3, se la puso para que tenga un 15%, pero yo la voy a manejar a un 10%. Para esta clase, para el ejemplo, entonces la voy a manejar un 10%. Quiere decir que la suma de esas tasas me va a dar una tasa de descuento del 18%, que es con la que voy a trabajar en este momento mi banco. Les pido por favor tomar mucha atención en lo que vamos a hacer. Si se recuerdan la fórmula matemática, hablaba del flujo inicial negativo. Entonces, lo voy a poner este dato en negativo, menos 273,000. Y ahora voy a determinar el VAR. Dentro de la celda o la casilla del VAN, nos vamos a lo que es, lo voy a poner en la parte superior, por favor, para que vean todo el Excel cómo lo voy a manejar. Espero que se vea bien. He entrado a fórmulas y a insertar función. Aquí a mí me aparece porque la uso mucho, ¿no? Y tengan en cuenta que en lo que es el Excel no les va a aparecer B, valor actual neto BAN, sino BNA. Entonces, me pongo sobre la selección o la función que quiero. Voy a dar un poco más de pantalla para que se pueda ver mucho mejor esto. Y le doy aceptar. Ahora, lo primero que me pide es con qué tasa voy a medir el valor actual neto que me quieres dar. Hago un clic sobre la celda y enmarco donde está mi tasa de descuento y doy Enter.
Ahora los valores, por favor, tomen atención en esto. Pongo para seleccionar celdas y marco, pero solo desde el año 1 al año 5. No tomo en cuenta el año de instalación. Enter y aceptar. Ahora, ¿qué falta aquí para determinar? Hemos calculado el van del 1 al 5. Tenemos que restarle el año de instalación. Como está negativo acá, directamente yo voy a poner que sume el año de instalación, que es el negativo. Entonces tenemos un valor actual neto de 309.107, que al ser mayor a 1 nos dice que el proyecto es factible y que se puede realizar o que se puede llevar adelante. Esto vendría a ser el primer resultado de lo que es el valor actual neto. Ahora, al darnos un van mayor a 0, ya el primer indicador que nos dice que el mismo es factible. Ahora vamos a calcular la tasa indirecta de retorno. Pongo TIR, me pongo sobre la celda al lado y lo mismo. Fórmulas, función y esta vez busco la TIR, ¿no? Como utilizo bastante, me aparece de las seleccionada en una función. Pongo TIR y aceptar. Entonces, aquí me debe pedir las celdas a seleccionar. Aprieto y ojo, para el cálculo del TIR tomo desde el año de instalación hasta el año 5. Enter y aceptar. Quiere decir que mi tasa indirecta de retorno es del 47%. ¿Qué significa esto? Que yo puedo llegar a tener una rentabilidad hasta el 47%. Puedo llegar a ese monto máximo. Les hago una pregunta bastante interesante. ¿Qué tal si yo asumo y quiero que mi tasa esperada mínima sea del 35%? Eso va a hacer que mi tasa de actualización o mi tasa de descuento se eleve a 43%. Todavía tengo un van positivo y mi tasa indirecta de retorno no ha variado. No varía porque no está relacionada a una tasa de descuento, sino al cálculo del van. Entonces, esta tasa indirecta de retorno simplemente me da la tasa esperada que voy a tener. Pero dentro del ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que mi tasa esperada mínima sea del 45%? En este caso, la tasa de descuento es mayor a la tasa indirecta de retorno y por tanto ya mi van es negativo. Al ser mi van negativo, el proyecto en este momento ya no es factible porque el van es negativo. Entonces, quiero que se entienda esa diferencia. ¿Y qué tal si yo le pongo la tasa de descuento al 47% si vendría a utilizar la TIR? ¿Qué pasaría? A ver, un minutito para pensar y respóndanse ustedes mismos. ¿Qué pasa con el van si yo pongo una tasa de descuento del 47%? Bueno, debe haber habido muchas dudas, dirán el van no va a cambiar, el van va a cambiar. Vamos a ver, 47% y el van tiende a 0. Entonces, quiere decir que lo máximo, si damos por decimales, lo máximo que podría darme el TIR es 47%. Espero que se haya entendido muy bien esta parte. Lo dejo como video grabado para que ustedes puedan practicar y verlo diferentes y varias veces. Hay también un ejemplo dentro del libro, pero creo que acá en el Excel se lo va a entender como lo hice, se lo va a entender de de manera más fácil y más lógica, ¿no? Entonces,
Esto sería el BAN y el TIR. En el siguiente video ya vamos a ver lo que es la relación beneficio-costo.